Afganistán posee una belleza natural. Con todas sus montañas y ríos cerca de las ciudades. Quizás sea uno de los países más bellos de Asia. Me recuerdo cómo estudiábamos, cómo íbamos al colegio, nuestra casa. Todo el mundo sobre la azotea de su casa estaban volando sus cometas de todos los colores, ciudad de Kabul, ¿no? La vida en Kabul era muy romántica. En Kabul éramos felices. Cines, restaurantes, hoteles. Probablemente era incluso mejor que en Europa. Creo que ya éramos feministas sin conocer la palabra feminista. Y entonces fue un trauma. Tengo un sueño: recuperar mi país. ¿Le parece exagerado? ¿Es demasiado? Fue muy duro cuando los talibanes me golpearon en la calle. Llevaba burka. Escondí mis hermosas manos con uñas largas y esmalte de uñas para que no las viesen. Me golpearon y me preguntaron por qué estaba en la calle sin un familiar masculino, sin mi mahram. Yo no quería pelear, pero tenía que decirles algo. Les dije que había buscado a alguien en el mercado de artículos usados, pero que había sido en vano. Entonces me golpearon aún más. En medio de la calle, frente a al menos 200 testigos, sin motivo alguno. Ese castigo fue una llamada de atención. Despierta, despierta. Y desperté. Empecé a dar clases en la clandestinidad. Les explicaba a las muchachas: ustedes no son así. Cuando yo tenía la edad de ustedes, era una buena jugadora de baloncesto, una buena jugadora de voleibol, escuchaba música y escribía bien. Me miraban extrañadas. ¿Cómo es eso posible? ¿Llevaba falda? Sí. ¿Nunca se cubría la cabeza? Así es. Eso era lo normal. Hubo una época en que reinaba la paz en Afganistán y las mujeres miraban al futuro esperanzadas. En la década de 1960, la reina Humaira apareció en público sin velo. Su esposo, el rey Zahir Shah, abrió el país al mundo después de siglos de aislamiento e incluyó a las mujeres en la vida pública. En 1964 se les reconoció a las mujeres afganas el derecho al voto.
En Afganistán no había segregación entre hombres y mujeres. Aunque me centraba en estudiar, también era un poco traviesa. Íbamos al cine, nos saltábamos algunas clases. Veíamos películas francesas, veíamos Europa y Norteamérica en las películas, pero nunca pensábamos en ir allí, porque éramos felices en Kabul. En la escuela teníamos clases de historia y pensábamos que los afganos eran un pueblo muy valiente. Luchamos contra los británicos, luchamos contra Genghis Khan, luchamos contra Alejandro Magno. Pero para mí la guerra era algo muy alejado de nosotros. Kabul era un lugar completamente diferente. No se lo pueden imaginar. Probablemente era incluso mejor que Europa. Kabul era una ciudad moderna, con muchos restaurantes y bares de jazz. Cada vez que se abrían las puertas, recuerdo dos cosas. Primero, el fuerte sonido del jazz en vivo. Y segundo, mucho humo. La gente fumaba mucho. Parte de la sociedad nos llamaba occidentalizados porque nos vestíamos como occidentales. Vivíamos como occidentales y escuchábamos su música. Pensábamos que era la forma de vida adecuada para nosotros. En somme, en voyant ces femmes en armure, on est en droit de se demander pourquoi elles ne sont pas armées. D'autant plus qu'il est des pays où, en présentant la mode, elles sont bel et bien équipées aux derniers standards dans ce domaine. Ainsi, en Afghanistan, où le fusil Moser est de rigueur pour la présentation des modèles printemps-été 69 pour paysannes nomades. Et c'est vrai, nous sommes à Kaboul en février 69. Cuando estaba en el 12º curso en secundaria, me pasó algo grandioso. Me convertí en Miss Afganistán 1972. La llamamos la Edad de Oro. Éramos pobres, pero felices. Y era la época de los hippies. Había muchos turistas que iban a diferentes partes del país. Viajaban en autobús, con su cabello largo y su ropa hippie. Y visitaban los lugares históricos. Bamiyan, las estatuas de Buda y Herat. Con los hippies también llegan a Afganistán los ecos de las protestas de 1968. Los estudiantes comienzan a hablar de revolución, comunismo y los derechos de la mujer. El movimiento feminista estaba en todas partes. Entonces comenzó a debatirse que debería haber más igualdad entre hombres y mujeres, que no debería haber discriminación. Creo que ya éramos feministas sin conocer la palabra feminista. Tuve que casarme para poder estudiar. Mi esposo daba clases en la universidad. Desde el principio le dije que yo no podía ser una esposa sumisa, que podía ser una buena amiga y ambos debíamos tener el 50% de los derechos. Así que ambos teníamos realmente el 50% y éramos famosos por ello dentro de la familia. Cuando los familiares nos veían, nos preguntaban, ¿cómo está el otro 50%?
Lejos de Kabul, en las zonas rurales en las que vive el 80% de los afganos, muchos se sienten incómodos ante estos cambios. La gente vive de acuerdo a las tradiciones tribales y las enseñanzas del Islam. Las mujeres están aisladas y pueden venderse o comprarse como esposas. Las noticias sobre Kabul preocupan al clero musulmán. Estábamos dormidas. Las diferencias de clase no nos dejaban ver la realidad. Como reacción al estilo de vida occidental de la élite de Kabul, a principios de la década de 1970 se forman las primeras organizaciones islámicas con el objetivo de defender un Afganistán tradicional. Es el nacimiento del islamismo o islam político. Políticamente, el Islam se interpretó de manera muy estricta. Por eso, a principios de la década de 1970, la sociedad afgana se dividió en dos grupos: islamistas y comunistas, izquierda y derecha. Los revolucionarios islamistas acusaban a los comunistas, quienes a su vez acusaban a los otros. Este juego de echarse las culpas entre la izquierda y la derecha tuvo lugar desde el principio. Ambas partes eran extremadamente inmaduras, poco maduras para gobernar un país, poco maduras para dirigir un pueblo, poco maduras para preservar el gran valor de la unidad nacional del pueblo. Para sorpresa de todos, los comunistas afganos logran llegar al poder. Primero, en 1973, apoyan un golpe militar para derrocar a la monarquía. Se proclama la República. El nuevo presidente, Daud Khan, es primo del rey. En la primavera de 1978, los comunistas sienten que es hora de finalmente tomar el poder. En una noche asesinan a Daud Khan y a 23 miembros de su familia. Llaman a su golpe Revolución de Abril. Tanks loyal to young communist army officers now guard the palace where President Daud, the last of the Afghan royal family, ruled. Inside, he and his family, including his young grandchildren, were shot dead when his palace guard lost their courageous battle to defend him. Mediante reformas radicales, el nuevo gobierno intenta transformar a Afganistán en un país socialista. Para imponer los cambios, el régimen comunista actúa sin escrúpulos ante cualquier tipo de oposición. La represión se dirige principalmente a islamistas y clérigos musulmanes. Recuerdo que cuando recién estaba en cuarto grado y tenía casi 9 años, había una propaganda que decía que si orabas, te arrestarían en la escuela. Era increíble. Ir a la cárcel por rezar. Ese fue el momento más brutal en la historia del país. Miles de personas de todas las clases sociales fueron arrestadas y desaparecidas. E identificaban a todos los que no pensaban como ellos. Se llevaron a un mulá de la escuela de Helmand, de donde yo vengo. El director fue secuestrado. Detuvieron al profesor de religión. Escuchamos el rumor de que los habían arrojado desde un avión en el trayecto de Helmand a Kabul.
Mi esposo era un profesor normal de la Facultad de Ciencias Naturales. Vinieron a nuestra casa y se lo llevaron. Llamaron a nuestra puerta y entraron. Era un grupo de personas encabezadas por un alumno suyo. Mi esposo nunca regresó. Nunca volví a saber de él. En 1979 aumenta entre los afganos la disidencia contra el régimen comunista. Los activistas islámicos organizan un levantamiento armado. Sus miembros se llaman a sí mismos mujahidines, combatientes de la Guerra Santa. This revolution is an Islamic revolution, and it has its special aims and goals, which is to establish a pure Islamic system in Afghanistan, freedom of Afghanistan, and liberation of Afghanistan. Mientras tanto, en Moscú, el líder soviético, Brezhnev, está preocupado. Afganistán es un país vecino socialista. Una victoria de los mujahidines podría incitar a levantarse a los 50 millones de musulmanes que viven en la Unión Soviética. Brezhnev decide enviar tropas soviéticas para restablecer el orden. Soviet troops have been arriving in increasing numbers since early December. Then, on Christmas Eve, the arrivals increased dramatically. For 2 days and nights, Soviet planes landed at Korbel Airport, bringing an airborne division of around 6,000 men. Helicopters, too, landed in front of the astonished gaze of airport passengers. Durante una semana llegó un avión tras otro. Había mucho ruido en el cielo de Kabul. Como gesto de buena voluntad hacia los afganos, los soviéticos liberan a todos los presos políticos. En Kabul, la gente corre a la prisión para abrazar a sus familiares. Everyone was a friend or relative of a detainee, and their numbers gave ample evidence of the severity of the former president's rule. In fact, it's estimated that as many as 10,000 political prisoners were released in a single day. Among the joy, though, there was tragedy for those who didn't find the relative they sought. For this woman, it was her husband. No recuerdo a mi padre. Fue arrestado cuando yo tenía 2 años y 3 meses. Y 8 días después, también mi abuelo fue detenido y encarcelado. 2 o 3 meses más tarde, se encontraron en la prisión de Pul-e-Charhi. Ambos fueron enterrados vivos. Al principio, la población tolera a los soviéticos, pero pronto entiende que las tropas no planean abandonar el país. Han llegado para quedarse.
Veíamos que en Kabul había cada vez menos gente de nuestro entorno. Mi prima, mi tía, mi tío. Veíamos una y otra vez que se iban sin decir nada. Mi tía había estado con nosotros la noche anterior, había reído y hablado con nosotros. Y cuando fuimos a su casa, ya no estaba. Veíamos soldados soviéticos en la calle. Así que me dije, es hora de que me vaya. Este ya no es mi país. Fue una decisión muy difícil. Nunca había querido irme de Afganistán. Amaba Afganistán. Pero la amenaza de guerra inminente lo había cambiado todo. Hubo muchas protestas, incluida la protesta en la que participé personalmente con mi hermana. Mucha gente salió a la calle y mucha gente gritaba Allahu Akbar. Alá es el más grande, por la noche. Fueron 3 noches en las que sentíamos que toda la ciudad estaba en movimiento. Desde los tejados todos gritaban Allahu Akbar. Los soviéticos habían venido a apoyar al régimen. ¿Cómo aprobar una invasión que apoyaba un régimen así de brutal? Yo era parte de la resistencia. Distribuíamos panfletos, por la noche escribíamos en las paredes, muerte a los rusos, fuera de nuestro país y ese tipo de cosas. Estados Unidos reacciona rápidamente a la intervención de la Unión Soviética. El remoto Afganistán se convierte en el epicentro de la Guerra Fría. This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. Estados Unidos ve en Afganistán la oportunidad de debilitar a la Unión Soviética y apoya a los mujahidines con dinero y armas. En Pakistán, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos alienta el orgullo religioso de los afganos. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. Have you bought many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes. Dos líderes de la Jihad eran muy famosos y oí diferentes historias sobre ellos. Hekmatyar era muy poderoso y tenía muchos soldados. Y el otro era Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud, perhaps the most gifted guerrilla leader in the whole of Afghanistan. Although he's only one of 5 or 6 major Afghan resistance leaders, he's the best known. Comme Massoud, les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. La première chose, c'est l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nous Moudjahid, tous sont très courageux. Cuando tenía 14 años,
Masood era muy importante para mí. Trepaba a las montañas, mataba a los rusos. Soñaba con conocerlo, ayudarlo y seguir su camino. A mediados de la década de 1980 se hace evidente que los mujahidines pueden infligirle grandes pérdidas al ejército soviético. Solo Kabul permanece totalmente bajo el control del gobierno comunista. Yo nací durante la ocupación soviética. En este momento, ciudad de Kabul había con mucha normalidad, ¿sabes? La gente vivía muy tranquilamente, no había muchas dificultades. Me recuerdo cómo estudiábamos, cómo íbamos al colegio, nuestra casa. Todo el mundo sobre la azotea de su casa estaban volando sus cometas de todos los colores, ciudad de Kabul, ¿no? Pero tampoco era muy consciente de guerra, porque pensaba que mi país está sufriendo de guerra, pero a mí no me tocará. Es lejos, allí en pueblos, provincias, pero mi casa, al trabajo de mi papá, no. Por entonces todo estaba bien. En ese momento las mujeres eran libres. Nadie las obligaba a cubrirse con un velo. Viví en Kabul hasta el 10º curso escolar. Entonces me aceptaron en la Facultad de Medicina. Ese era mi único deseo. El gobierno fomentaba a las mujeres a su manera. Las animaba a subir al escenario y cantar. Hablaba de más libertad para las mujeres. Los mujahidines, desafortunadamente, no tenían nada que ofrecerles a las mujeres, excepto golpes. Tenían que usar el hijab, no trabajar, no hacer nada. Cuando el gobierno decía educación para las mujeres, su respuesta era nada de educación. Cuando decía libertad para las mujeres, decían no a la libertad para las mujeres. Ambos bandos instrumentalizaron a las mujeres. Пестрый круговорот жизни Кабула, первым открывающийся взгляду человека, стремящегося понять, чем живут сегодня афганцы, их будничное спокойствие обманчиво. Entonces la guerra se extiende a Kabul. Los mujahidines llevan a cabo ataques terroristas para causar miedo y debilitar a los ocupantes. Estalló una bomba. Mi maestra de primaria, a quien yo quería mucho, murió junto a su hijo de 12 años. Me quedó muy claro el concepto de terroristas. Para matar, ofrecían bolígrafos y juguetes en los mercados. En realidad eran minas. En la escuela aprendimos a no tocar nada en la calle, a no aceptar nada que pareciera interesante, como un osito de peluche o una muñeca. Decidí irme de Kabul porque no me sentía segura. Solo me llevé a mi hijo y empaqué un estetoscopio, un tensiómetro y un libro sobre medicina interna. Decidí mudarme a Pakistán.
Allí abrí una pequeña clínica. Solo tenía una silla para mí, una para el paciente y una camilla. Así comencé a hacer consultas, con solo 4 meses de práctica. Veía los síntomas de la gente y los escribía en mi cuaderno. Y después buscaba lo que había disponible en el mercado, porque no había suficientes medicamentos. Realmente disfruté esa época, porque pude ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas. Since the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, nearly 3 million Afghans have poured across Pakistan's long, unguarded border. Life is dangerous in Afghanistan. I have to escape from Afghanistan, our lovely country, to go to the Pakistan to join with our brother and Muslim brother. Había personas que ayudaban a pasar ilegalmente a los refugiados. Llegaban por rutas difíciles. Muchos perdían a sus hijos en el camino. Perdían a un familiar de camino a Pakistán o Irán. Yo también he vivido todas esas cosas. Y a veces cuando pienso en ello, me pregunto, ¿cuánta fuerza tiene una persona? ¿Cuán resistente puede ser? ¿Cuánta fuerza puedes reunir para sobrevivir a todo eso? Y creo que con todo ese dolor deberíamos estallar, deberíamos reventar. Cerca de la frontera afgana, ciudades pakistaníes como Peshawar acogen a cientos de miles de refugiados y se convierten en el centro de la resistencia. Allí los mujahidines obtienen el dinero y las armas que necesitan. Allí se instala también un hombre de Arabia Saudita que muchos años después será conocido por el mundo entero, Osama Bin Laden. Apoya y recluta a combatientes extranjeros del mundo árabe que se unen a la yihad afgana. El islamismo radical se extiende en los campos de refugiados. Los niños son el blanco de un adoctrinamiento masivo. Todos esos árabes participaron. Construyeron escuelas del Corán en los campamentos, las llamadas escuelas religiosas. Las familias afganas enviaban a los niños varones a estas escuelas del Corán para que allí fueran educados y alimentados. Entonces eran retenidos allí para aislarlos, entrenarlos y lavarles el cerebro. Se convertían en talibanes. La política siempre es sucia. Y los países implicados escogieron a las personas más conservadoras. Las entrenaron y las convirtieron en monstruos, solo para deshacerse de la Unión Soviética. Нам приходится часто сталкиваться лицом к лицу с врагом. Приходится стрелять в людей, не по мишеням. Приходится их убивать. Вот в городе я просто включил. До сих пор я ничего не понял. Понятно, ни населения, ни души.
para la Unión Soviética, la misión en Afganistán se convierte en un desastre humano y financiero. Por eso, el nuevo líder soviético, Горбачев, decide retirar sus tropas. Контрреволюция и империализм превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. The Soviet Union today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. Vimos cómo abandonaba el país el último soldado soviético. Y pensamos, por fin, se han ido y hemos ganado la guerra. Con eso se cierra este capítulo y comienza uno nuevo, el bueno. Nos sentíamos tan libres y habíamos recuperado nuestro país. Pero aún pasarían muchas cosas malas. Aún no era el final del viaje. Contra todo pronóstico, los mujahidines derrotan al poderoso ejército soviético. Los soviéticos se van, pero en Kabul todavía hay un gobierno comunista. Representa el último obstáculo para el establecimiento de una república islámica. Para los afganos, la guerra aún no ha terminado. In Afghanistan, the faithful Mujahideen are fighting to establish a pure Islamic government, and they are selflessly offering their lives, taking up arms in order to establish a foundation for the Sharia of Islam and the fundamental Islamic way. De niña tenía pesadillas en las que Gulbuddin Hekmatyar estaba parado frente a mi puerta con un arma y yo fingía estar muerta. Había disparado a todos, a todas mis hermanas, a mi madre, a mi padre, y yo fingía estar muerta. No sabía cuánto tiempo más debía fingir estar muerta. Me despertaba sin aliento. Y entonces venía mi padre y nos decía que por eso estaba tan comprometido por la paz y que no había nada que temer. Él deseaba conducir el país hacia la paz y encontrar una salida al conflicto entre la yihad y el comunismo. Él decía, hay diferencias entre los puntos de vista tradicionales y progresistas. ¿Cómo se puede integrar a las mujeres? ¿Cómo se puede integrar a comandantes y soldados? Siéntense conmigo y encontraremos soluciones. Mi padre estaba convencido de que algún día la historia mostraría que estaba defendiendo la causa correcta. What the people of Afghanistan need is more sympathy in economic assistance, not more bumps and guns. Tengo amargos recuerdos del invierno del último año del gobierno de Najibullah. Había mucha pobreza. Y cada vez más inseguridad. Mi padre siempre escuchaba BBC. Y un día vino muy nervioso en casa. Y dijo a mi mamá que no tiene que llevar más minifalda, que los mujahidines están cerca, los guerreros están muy cerca y no puede salir de casa sin pantalón y taparte porque están muy cerca. This may be the critical moment of events so far. As we understand it, these men here, men of Hekmatyar, have taken over the presidential palace.
Cuando mi padre decidió sacarnos de allí, no comprendí que realmente me iba. Lo vi por última vez cuando nos fuimos de vacaciones. Me despedí y me metí en el auto. Me miró y me dijo, ni siquiera me has abrazado. Y luego, estudia mucho inglés porque tienes que regresar y ayudarme. Y yo le dije, bien, y eso fue todo. Nunca lo volví a ver. There have been conflicting reports from Afghanistan today about the whereabouts of President Najibullah. Last night, several hundred troops who recently defected from the government took control of Kabul airport and were reported to have prevented Dr. Najibullah from leaving the capital. It's now thought he's taken refuge at a United Nations office in Kabul and has resigned from all his posts in government. He was stopped at a checkpoint. Fue detenido en un puesto de control. Un soldado le dijo, creo que hay un plan para deshacerse de usted. Entonces mi padre condujo hasta la sede de la ONU en Kabul y comenzó la incertidumbre de no saber qué sucedería al día siguiente.